Buenos días, estimados estudiantes de la clase de inteligencia emocional. Esta es la clase del 6 de agosto. En esta clase vamos a estar viendo el método SANAR y vamos a ver los primeros dos pasos de este método y luego algunos ejercicios prácticos. El paso 2 se llama esperanza y el paso 3 enseñanza. Bueno, comenzamos con una frase. Aquel que no puede perdonar a otros destruye el mismo puente por el que debe cruzar, pues todo hombre tiene necesidad de ser perdonado. Lord Herbert. Es muy cierta esa frase, ¿verdad? Como todos tenemos esta naturaleza, ¿verdad? De equivocarnos, de fallar. Necesitamos entonces perdonar, así como necesitamos perdonar por nuestra sanación. También muchas veces vamos a estar en la posición de habernos equivocado y de que la otra persona nos perdone. El método sanar, bueno, recordar un poquito, primero algunas cosas del perdón, que el perdón sosiega la angustia emocional, que nos ayuda a pensar con más claridad, que acaba con el círculo vicioso de la historia de rencor, que nos hace tener emociones positivas, que nos elimina el estar constantemente perdiendo tiempo trayendo esas emociones dolorosas del pasado al presente, lo cual nos va a dar más oportunidad para concentrarnos en las metas de ahora, en el presente, en ser felices. Bueno, que tiene muchísimos beneficios para nuestra salud emocional, pero también para hasta nuestra salud física, para nuestras relaciones y para nuestro bienestar. Entonces, recordar esto. Y el método sanar, bueno, es un método que integra lo visto en los capítulos anteriores. Es una manera poderosa de reforzar y practicar el perdón. Es una práctica avanzada donde vamos a necesitar lo que hemos visto, como los ejercicios de la semana pasada, donde nos concentrábamos en el corazón o en las emociones positivas. Cuando les hablo de concentrarse en el corazón, era el ejercicio en el cual traíamos a nuestra mente mientras respirábamos un paisaje de la naturaleza o un ser amado y ayuda mucho como pensar que esas emociones positivas están en el corazón y tratamos de traer al presente esas emociones positivas. Es recomendable entonces practicar la TREP, que eran las técnicas para reforzar emociones positivas por un tiempo. Y luego vamos a pasar a este método que es sana y que tiene más o menos nos va a durar unos 15 minutos practicarlo. Necesitamos un espacio donde tengamos privacidad y donde haya silencio. Y método nos vamos a concentrar sobre todo hoy en los primeros dos pasos que se tratan de esperanza y enseñanza. Luego los otros pasos que nos quedan serían las declaraciones de reafirmación y de largo plazo, que los veremos en la siguiente clase. Bueno, entonces, sanar. El primer paso para sanar es hacer una declaración verdadera de esperanza. Esta declaración consiste en el resultado positivo específico deseado en una situación dolorosa. Entonces, como yo les había explicado, que usualmente tenemos una meta pequeña que se relaciona con la experiencia dolorosa, que es muy específica y debe expresarse como un deseo, como una preferencia o como una esperanza. Entonces, la declaración de esperanza es el deseo de un resultado específico en una situación específica. Por ejemplo, quería que mi relación con Pepito fuera duradera. La gente confunde lo que quiere que suceda con lo que tiene que suceder. Entonces, un poquito como que tenemos eso de, tenemos reglas que no se pueden hacer cumplir, ¿verdad? Entonces, queremos mucho que esto sucediera, pero no es que está en nuestras manos lograr que todas las cosas que nosotros queremos se hagan realidad. Entonces, es una forma de recordar
que detrás de todo sufrimiento hay una meta, ¿verdad? Y hay algo que tal vez no, bueno, una meta que no se cumple. Entonces es importante eso, ¿verdad? De que la esperanza está relacionada con nuestra meta pequeña y debe ser muy específica. Este, entonces, por ejemplo, si yo eh, tuve una situación con, digamos, la situación específica es que mi mamá me abandonó de pequeño. Entonces mi meta muy específica, yo quería que mi madre biológica me amara, me quisiera, me cuidara. Esta sería como una meta bien específica, ¿verdad? Este, si de repente tenía una situación tal vez con, con mi pareja, ¿verdad? Yo quería tener un matrimonio feliz, duradero, con Pepito. Digo Pepito por decir una generalidad. Entonces, es esta parte de que la esperanza debe ser siempre a nuestra meta pequeña. ¿Por qué la meta pequeña? Porque la clase pasada dijimos que había una meta más grande, ¿verdad? La meta más grande es, por ejemplo, bueno, tener una relación de pareja sana, buena, pero la meta pequeña es tener una relación de pareja sana con Pepito. Digamos, la meta grande es tener buenas amistades, por ejemplo, y la meta pequeña es que mi amiga Susanita em, me haya escuchado cuando le planteé mi problema, me haya, ah, me haya escuchado con atención cuando le conté mi problema, digamos. Entonces, este, la esperanza está más ligada a la meta pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la declaración de esperanza? La declaración de esperanza tiene unos requisitos que vamos a ver. Debe ser positiva, lo que deseábamos que sucediese. Entonces, una forma adecuada de hacer la declaración de esperanza, una forma inadecuada es, yo quería que mi marido no me engañara. Eso está haciéndolo en lo que no quería que pasara. Entonces, tenemos que transformarla en lo que queríamos que pasara. Yo quería un matrimonio duradero y sólido. Entonces, eso, tratar de que no sea yo lo que yo no quería, sino lo que yo sí quería. Después debe ser personal. Entonces debe comenzar usualmente con yo y dirigido a nuestra meta personal. Entonces, algo impersonal podría ser, deseaba ser amada. Eso es muy impersonal, ¿verdad? No es algo eh, tan puntual, sino más bien sería, yo deseaba ser amada por Pepito, ¿verdad? O sea, siempre en una situación que es muy personal y muy específica, ¿verdad? Y positiva. No todas nuestras metas serán nuestras pequeñas metas serán la mejor, ¿verdad? Por ejemplo, yo deseaba ser amada por Pepito, pero tal vez Pepito no era la persona que me pudiera dar eso o esa meta, digamos, que es la pequeña, pero acordémonos que la meta, la intención positiva es, bueno, yo quisiera ser amado, tener una relación buena de pareja y eso podría proporcionarme la otra persona que tenga más la capacidad que no sea Pepito. Entonces, muchas veces las elecciones que hacemos o lo de la amiga, yo deseaba tener una amiga que cuando yo quisiera contarle algo me escuchara, la meta pequeña. Yo quisiera tener una amiga, no, yo quisiera que Susanita me escuchara cuando le cuento una situación, cuando le abrí mi corazón y le conté algo que para mí era muy importante. Esa tal vez esa es la meta pequeña, pero a lo mejor no era Susanita la persona indicada. Entonces, por eso es que las metas pequeñas muchas veces podemos elegir que no sean las mejores. Debe ser específica, es mejor. O sea, formas que no. Prefiero que mi trabajo sea agradable, eso no es tan específico, es muy general.
o quería hacer negocios con un socio que no me robara. Esa también es negativa. Acuérdense que hay que ser en positivo y personal y específico. Entonces, es mejor decir, deseaba que Pepito fuera un socio honesto y confiable. O sea, siempre en la situación y ser como muy puntuales, muy específicos en lo que nosotros sí queremos. La meta debe construirse en la declaración de esperanza en función de la meta pequeñita y no en la grande. Entonces, tiene que ser muy puntual. ¿Qué es lo que yo deseaba o esperaba en esta situación con tal persona? Para poder hacer una declaración de esperanza que sea buena. Entonces, debemos recordar en la esperanza o en la declaración de esperanza, que es el paso 1 del método sanar, que se refiere específicamente a lo que esperábamos, que debe construirse alrededor de esa meta pequeñita y no la intención positiva mayor, que jamás debemos desear cambiar la personalidad de otro individuo, porque son metas que no se pueden hacer cumplir y que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Yo desearía que esta persona fuera fiel o fuera responsable, o sea, no tratar de ir a tratar de no, no concentrarse en cambiar a alguien, sino, bueno, más que todo mi deseo en esa situación que es muy a la meta pequeña y muy específica. Y que no podemos cambiar lo que no se puede cambiar y que eso es uno de los pasos del proceso de rencor, ¿verdad? Querer que algo sea o haya salido o salga como uno quiera, no solo desearlo, sino como exigirlo en nuestra mente, o no aceptar cuando no pasa. Entonces, el segundo paso en el método sanar es la enseñanza. La enseñanza nos alecciona sobre el funcionamiento de las cosas. Nosotros tenemos un limitado control sobre lo que ocurre y sobre los demás. Y significa que no necesariamente obtendremos nuestros deseos específicos. Cada uno de nuestros deseos pueden tomar varios caminos, o sea, pueden cambiar para bien, para mal, o pueden mantenerse como y obtener exactamente lo que deseamos, pero, o sea, todo puede pasar cuando es un deseo. Puede ser que lo obtengamos, puede ser que no, puede ser que lo variemos. Se desea, se hace lo posible para conseguir eso que se desea y se espera el resultado que se va a tener aceptando ese resultado. Entonces, las declaraciones de enseñanza, tenemos que aceptar la posibilidad de que no se obtenga lo que se quiere, a pesar de que realmente quería que funcionara la relación con Pepito. Entiendo y acepto que no siempre las relaciones funcionan. Entonces, la parte de la enseñanza es cuando nos enseñamos a nosotros mismos esta segunda parte, que sí es una forma más impersonal, más general, que vamos a tener que utilizar un poco eso, ahora aceptar o entender, o las dos, que no siempre estos deseos específicos funcionan o se hacen realidad. Y con la práctica vamos a lograr desaparecer las reglas que no podemos hacer cumplir. Tienen que ver con aceptar la incertidumbre y tenemos que hacerlas de esta forma, ¿verdad? Yo entiendo y acepto tal y tal cosa. O solo entiendo, porque para algunos es muy difícil aceptarlo, pero si decimos entiendo, digamos, yo quería mucho que mi matrimonio con Pepito funcionara, pero acepto y entiendo que no todas las parejas funcionan, o acepto, o solamente, o entiendo que no todas las parejas funcionan, o que entiendo que esto no depende solo de mí y que por lo tanto podría no funcionar, por ejemplo, y que yo hice, tal vez ahí podemos agregar si queremos algo, y que que hice lo posible para lo que estaba en mis manos, pero lo que no está en mis manos, no tengo control y hay que aceptar que la otra persona puede decidir acabar la relación, por ejemplo. Cada vez que quiero algo, se toma ese riesgo, ¿verdad? De que no, de que las cosas que salgan como uno no las quiere. Entonces, cada vez que se quiere algo, uno toma un riesgo porque es posible que no se obtenga. Entonces, en este sentido, les estoy diciendo un poquito sobre
las cosas que tal vez no están en las manos de uno, ¿verdad? Uno hace lo que puede, como les decía, sabe lo que desea, trabaja por eso y debe esperar un poco el resultado. Y bueno, esto es como porque les puse esto, ¿verdad? Que una relación es de dos partes, ¿verdad? Si, este, no sé, el marido se fue, usted hizo lo que pudo, trabajó y hay que aceptar con mucho dolor, pero en algún momento aceptar que no dependía solo de mí, por ejemplo, o que teníamos unas expectativas muy específicas del trato de un hijo hacia mí y que no fue así. Entonces hay que también aceptar eso, ¿verdad? Que uno los cría y que los hijos los educa de cierta manera y luego que ellos tienen libertad para hacer lo que ellos decidan y que a veces eso no lo podemos evitar. Entonces, estos dos pasos unidos se llaman los pasos de la pesedumbre, porque dice, bueno, el autor en que me basé, es que hace como que cuando uno ya hace esas declaraciones, esas afirmaciones, lo que hace también es aceptar la situación, aceptar la pérdida. A veces estamos en el rencor porque en nuestra mente seguimos estando en esa relación o seguimos estando en esa situación y no hemos como aceptado que pasó. Entonces, la esperanza nos conecta con el legítimo deseo de obtener un resultado positivo. Y la enseñanza nos recuerda que siempre que hay fuerzas ajenas a nuestro control, puede ser que eso no pase. Entonces, la esperanza representa un deseo personal, la enseñanza se concentra en la naturaleza impersonal de no tener lo que queremos, ¿verdad? Que no es una regla que todo lo que uno desea lo va a obtener. La esperanza eh, se da al definir el deseo claramente, reconocemos que algo que queríamos no sucedió. Y en la enseñanza, al enseñarnos a nosotros mismos sobre la incertidumbre, reduce la exigencia de que las cosas ocurran como uno quiere. Entonces está ese contraste entre esas dos cosas. Y eso hace, ¿verdad? El enseñarnos, bueno, no siempre vamos a obtener lo que queremos, hay cosas que no están en nuestro control. Eso hace que uno tenga que aceptar la pérdida, como les digo, y eso puede ser que nos entristezca, pero usualmente va a ser más ligado a la tristeza que a una depresión, a una desesperanza. La depresión y la desesperanza está más ligado a tener reglas, ¿verdad? O exigencias que no se pueden cumplir, que las cosas deben ser así porque así y eso es todo. Eso sí lleva más a la depresión o a estar desesperados o desesperanzados. Pero cuando nosotros, pues, decimos el deseo, bueno, preferiría tal y tal cosa, pero acepto que esto no siempre se da o que no se dio, nos puede generar tristeza, pero a la vez es el camino para luego tener en el futuro más tranquilidad, más felicidad. Y podemos estar en desacuerdo con lo que la persona hizo, pero tenemos que seguir adelante. Un pedacito aquí que hablo sobre el rencor. Olvidamos que tenemos control limitado y no insistir en algo que no debió pasar porque no está en nuestro control. Esos son los pasos, es una forma de mantenernos en el rencor, ¿verdad? Pensar como que simplemente no debe pasar y ya. Recordar que la vida no funciona siempre como lo hemos planeado y que la pérdida casi siempre está presente. Cuando uno tiene rencor, casi siempre la pérdida está presente, pero necesitamos otras estrategias para poder lidiar con esa pérdida, ¿verdad? Una estrategia de perdonar y que nos lleva más a la aceptación. Y luego vamos a tener 3 ejercicios, el primero y el segundo. Bueno, vamos a ver el primero. Sería escoger 3 situaciones que no salieron como yo quise, ¿verdad? Pueden escoger algunas de las situaciones de rencor o falta de perdón que he identificado a través de este cuatrimestre y voy a realizar la declaración de esperanza. Entonces ponemos lo que pasó y a la par la declaración de esperanza. Por ejemplo, mi mamá me abandonó cuando era un bebé, la declaración de esperanza. Yo deseaba con todo mi corazón que mi mamá biológica me criara, me cuidara y me amara. Este, la situación 2. Yo le conté a una amiga algo que para mí era muy importante y y
en medio de que le estaba contando, me empezó a contar otra historia de ella y, no, y mi historia quedó a medio camino. Entonces la declaración de esperanza, yo deseaba que mi amiga Teresa escuchara con atención la situación que yo le estaba contando. Así es como la declaración de esperanza. En el ejercicio práctico 2, hacemos con estas declaraciones de esperanza, que las vamos a poner en el primer cuadrito, le vamos a poner a la par la declaración de enseñanza. Entonces, por ejemplo, el primero, yo deseaba que mi mamá biológica me amara, me cuidara, me criara, y en la declaración de enseñanza ponemos, sin embargo, yo entiendo que no todas las madres pueden o quieren hacerse cargo de sus hijos. O si puedo, o puedo poner yo entiendo y acepto, pero si no acepto, entonces mejor pongo entiendo, que es algo muy parecido. En la segunda, yo yo deseo que mi amiga Teresa me haya escuchado con mucha atención sobre la situación que le conté de mi vida, que era muy difícil para mí abrirme y contarles. Y en la declaración de enseñanza ponemos, sin embargo, yo sé que todas las personas son diferentes y no siempre las amigas escuchan, o no siempre las personas que escogemos para contar nuestros relatos nos dan la mejor respuesta, nos escuchan o actúan como uno quisiera que lo hicieran. Y luego tenemos el ejercicio 3, que ahí no hay que escribir nada, es solamente como recordar cómo podemos hacer estos primeros pasos del método Sanar. Entonces aquí está en pequeñito, un poquito, pero voy a tratar de hacérselos cuando les ponga el PDF un poquito más grande. El primer pasito que tenemos es primero tratar de hacer la práctica de concentrarnos en el corazón, que vimos la clase pasada, de 3 a 5 minutos, respiramos, traemos esa persona que amamos o ese paisaje de la naturaleza y tratamos de evocar las emociones positivas, tratamos de quedarnos ahí un poquito, sentir esas emociones de paz, de tranquilidad, esos sentimientos positivos que traemos al presente. En el paso 2 vamos a hacer la declaración de esperanza, que debemos recordar que tiene que ser positiva, personal, específica. Recuerde que tenemos que seguir respirando, concentrándonos en el corazón. Y en el paso 3 seguimos respirando y lo unimos con la declaración de esperanza, con la de enseñanza. Entonces recordamos que podemos decir, yo deseaba que Pepito me amara, sin embargo entiendo y acepto que no todos los hombres tienen esa capacidad de amar. No todos los hombres o los seres humanos tienen esa capacidad de amar o de corresponder el amor que alguien tiene, que yo tengo o que las personas tenemos. Y luego practicamos estos componentes de esperanza y de enseñanza hasta sentirnos cómodos. Entonces eso sería en la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado.